Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Gracias allí por sus saluditos, sus mensajes, su cariño. Hoy vamos a conocer la historia de Juan Mundaca, un militar que ha decidido servir al Rey del Universo. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60, o también puedes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Un abrazo gigante allí a todos nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Juan Mundaca tiene 40 años, es oriundo de Perú, nacido en la ciudad de Chiclayo, está casado con Asandi Fuentes Caillagua y tiene 5 hijos en total. Estudió en la Escuela de Suboficiales de la FAP, Fuerza Aérea de Perú, y actualmente vive en su ciudad natal y trabaja como militar en la zona. Hace pocos meses, su esposa se interesó en escuchar Radio Nuevo Tiempo, ya que su madre y su tía lo hacían muchos años atrás. Debido a eso, se bautizaron todos como familia en el año 2023. Él, su esposa y todos sus hijos. Vamos a conocer a Juan. Quédate en Identidad. Es muy difícil regresar a la iglesia, regresar a los caminos de Dios cuando ya estás muy alejado. Hoy nuestro protagonista, Juan Mundaca, nos trae la respuesta y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremendo testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Juan, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Es un placer conocerte, tenerte en el programa, de que nuestros amigos puedan conocer tu historia y bueno, que sea de gran bendición. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ángela, ¿cómo estás? Soy Juan Mundaca. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar de esta entrevista. Y sí, bueno, Una como quiero bendición. comentar, una Primero bendición. te recibo el saludo, Juan. Nosotros felices de tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Yo voy aquí a hacer el realce porque tu hermanita Ana estuvo aquí con nosotros conversando en Identidad y quedamos tan marcados con su historia. Tú fuiste allí también mencionado en parte en su historia. Así que bueno, dijimos, vamos a hacerle la invitación a Juan para que Juan nos cuente desde su perspectiva su historia y de cómo Dios obró en tu vida desde pequeño, desde pequeño. Así que bueno, bienvenido y gracias nuevamente por aceptar la invitación, que te sientas como en casa, conversando. Entonces, esperando que sea de gran bendición. Juan, cuéntanos en qué parte de Perú te encuentras, a qué te dedicas, te veo allí con uniforme, cuéntanos allí tu profesión, tu familia, queremos conocerte. Bueno, yo actualmente vivo en el departamento de Lambayeque, está para el norte de Perú, exactamente en la ciudad de Chiclayo, donde yo trabajo. Soy militar de profesión y pertenezco a la Fuerza Aérea del Perú. Y actualmente laboro en el Grupo Aéreo número 6, que queda en el norte de Perú, ¿no? Chiclayo. Bueno, quería iniciar Excelente. mi historia. Mi Sí. historia. Oye, ¿y tu esposita? Cuéntame ahí antes de rapidito, ¿cómo se llama tu esposita, tus hijos? Ella es Ashandy Fuentes. Vivimos acá los dos. Ella también es militar. Trabajamos juntos aquí en la base. Tengo 5 hijos, para ser exactos, y bueno, congrego en la Iglesia Central de Chiclayo. Excelente, excelente. Me encanta que los dos trabajen en el área militar. Es muy, muy interesante, Juan. Y bueno, que Dios te bendiga de muchísimo junto a tu esposa, tus hijos, tu familia, la gran labor que están haciendo allí profesionalmente y por supuesto allí en la iglesia, militando también, por supuesto, para Jesús,
para la fila más importante, trabajando en esta ciudadanía hermosa, gratuita que tenemos del reino de los cielos por Cristo Jesús. Juan, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor. Bueno, yo recuerdo así a breve rasgos, porque ya fue hace muchos años, cuando tenía 8 años, por medio de un amigo, si no me equivoco, llegué a asistir a la iglesia. Fue el 9 de octubre, que es un pueblo joven de Chiclayo. Empecé a frecuentar, mi mamá, le conté, ella me permitía ir, ¿no? Solamente iba yo, hasta que cuando nos fuimos a vivir a Lambayeque, que es otra ciudad, vio que siempre me iba, estaba más involucrado en las cosas, ¿no? De lo que era en la iglesia, y ella empezó a acompañarme, hasta cuando se presentó la oportunidad de bautizarme yo, y ella también participó conmigo del bautizo y se bautizó. Y fue así como mi mamá también se bautizó junto conmigo, mi hermana aún no, yo tenía creo 11 años, si no recuerdo. Yo le llevo a mi hermana 5 años, ella tenía 6, estaba muy pequeña, no se bautizó en ese tiempo. Y desde ahí empezamos ya nosotros a ir a la iglesia. Mi mamá se dedicó a la iglesia, ella empezó a cumplir todo lo que debe ser y lo que corresponde como un adventista. Pero después, por temas mayormente de ubicación, mi mamá se tuvo que trasladar a otra ciudad y yo me quedé estudiando acá en Lambayeque. Ya era adolescente, tenía 14 años y lamentablemente me empecé a conocer muchas cosas del mundo, mis amigos, y sucedió que me alejé de la iglesia y cada vez fue más mi alejamiento. Después tuve que ir a Lima, que es en la capital de Perú, a postular para ser militar. Ingresé a la escuela, me quedé ahí todos esos años, más o menos un aproximado de 4 o 5 años. Después, 4 años aproximadamente. Pero yo ya no congregaba a la iglesia. Mi mamá sí continuó congregando. Es más, mi hermana que es Ana, ¿no? Ella también se unió, se bautizó. Me dio mucho gusto de repente en un momento, porque yo regresé a Lambayeque y vi que mi hermana tenía algunas cosas. Creo que ella era una de las dirigentes de los conquistadores, algo así, los dirigía a los niños. Y me da gusto de ver eso porque en mi adolescencia o en mi niñez yo recuerdo algo y me gustaba, pero nunca fui partícipe, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, mi madre siempre me invitaba, vamos a la iglesia. Yo a veces me ponía reacio, como creo que cuando uno ya se aleja de Dios es muy difícil regresar. Iba a la iglesia y sentía que pertenecía ahí cuando estaba ahí. Y cuando salía de la iglesia cambiaba. Era otra persona del mundo. Y me era muy complicado. Mis amistades, las reuniones que teníamos, ya no podía ir. Pero sabía dentro de mí, en mi mente y en mi corazón que yo pertenezco al redil de Dios. Eso me decía siempre. Pero me casé, prácticamente estando en el mundo, no me fue bien en mi matrimonio, me llegué a separar, después, y así estaba, ¿no? Prácticamente ya no asistía a la iglesia, En ese momento yo hasta quiero que, preguntarte cómo era tu relación con Dios, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú a tus 8 añitos empezaste a conocer del Señor, te enamoraste de Él, te gustoso, asistías allí a la iglesia y el enemigo siempre se encarga de ponernos distracciones, amistades, amigos, entre comillas, porque después se van y no están en ningún lado, pero te pone estas amistades para alejarte del camino del Señor y el enemigo pues feliz porque cumplió su propósito en tu adolescencia, en tu adultez. Sin embargo, tu mamita, quien se había bautizado contigo,
estaba muy firme en el Señor, orando también por ti, invitándote. ¿Cómo era allí tu relación con el Señor? ¿Qué le pedías a Dios? Porque tú dices en algún momento de la entrevista, y lo dije al inicio, es muy difícil regresar a la iglesia cuando ya estás alejado. ¿Qué conversabas con Dios? Porque uno es consciente y tú eras consciente de que hay un Padre celestial, de que la palabra de Dios es el medio para comunicarnos, la oración. Entonces algo va quedando y en el subconsciente el Señor te va hablando. ¿Cómo fue en tu caso, Juan? Por este proceso, tu hermanita también, Ana. Juan, cuéntanos. Sí, bueno, mi hermana también a veces influía, ¿no? Me decía, vamos, hermano, o sea, me decía para que las acompañe. Pero como te digo, yo iba a la iglesia y dentro de la iglesia sentía de que pertenecía ahí, y es más, ahí oraba, ¿no? Decía, Señor, ayúdame a poder regresar. No puedo seguir yo este camino, no me lleva a nada. Los fines de semana a veces hasta tomaba reuniones, no llevaba una vida ordenada. Hasta que mi compromiso fue malo, ¿no? Me separé y seguía yo en el mundo. Lo que sí me chocó bastante fue cuando mi mamá enfermó, estuve con ella yo hasta antes que muriera, y ella me decía, yo estoy encomendada a mi Dios, y ella esperaba que yo regresara a la iglesia. Fue muy duro su partida, y quizás a raíz de eso yo también me quedé marcado, siempre pedí en oración, ¿no? A Dios eh, poder ser fuerte en mi decisión de volver a Él, de que quizás en algún momento que encuentre una compañera entienda mi religión. Y es así que, bueno, ya después de muchos años, para ser exacto, creo que en 2019, me contacté con mi esposa, ¿no? Bueno, en ese tiempo no era mi esposa, conversó. Y fue así como empezamos a tener una relación con ella. Y le comenté, y después de un tiempo nos casamos. Nos casamos y le comenté de nuevo tiempo. Ella es católica, era católica, ¿no? Y su familia es católica, pero ella siempre me comentó una vez que asistió en la primaria a un colegio adventista y le enseñaron algunas cosas de Dios. Y siempre se quedó con eso. Pero cuando le comenté de nuevo tiempo, empezó a escuchar la radio y así fue como se contactó con el pastor José, y nos fue a visitar. Nosotros ya en ese tiempo, ¿no? Ya estábamos empezando a ir a la iglesia, no nos bautizábamos, pero íbamos los sábados, y me daba gusto porque ver que mis hijos empezaban a ser partícipes de las escuelas, me alegraba mucho, ¿no? Porque eso yo lo pasé de muy niño. Como que Y estabas hasta que, viviendo, perdón, te interrumpo, Juan, lo que tú vivías en tu niñez. así es. Entonces te Pero generaba felicidad, estabilidad, confort, alegría, como ese es mi lugar y con mi familia, con mi esposa, mis hijos que estén participando allí de la iglesia, de la alabanza, de abrir la Biblia, de orar, de clamar al Señor, y eso yo creo que hace totalmente la diferencia. Tú mencionaste allí a Nuevo Tiempo. ¿Tenías el conocimiento allí de la radio Nuevo Tiempo, de la televisión Nuevo Tiempo? ¿Cómo fue allí eso como familia? Y a tu esposita, ¿cómo le empezó a interesar los temas y eso? Porque su corazón sin duda estaba preparado para recibir la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Coméntanos, Juan. sí, ella sí estaba, te digo, Ángela, ella sí estaba hambrienta de conocer, de saber, de por qué eh, por qué ustedes guardan el sábado, ¿no? Y si la Biblia lo dice, porque yo, claro que a mí se me quedan muchas cosas de mi adolescencia cuando iba a la iglesia y le enseñaba a ella, y ella me preguntaba, ¿pero por qué sábado? ¿Por qué los católicos guardamos domingo si la Biblia dice sábado? Ese era su conflicto, porque a veces veneramos al Señor de los Milagros, a la Virgen María, y en el Antiguo Testamento Dios fue bien duro con su pueblo, ¿no? De decirle que no tengan más dioses que Él. Él era el único Dios, no podían adorar a nadie más. O sea, esas cositas ella
quería saber más, ¿no? Y fue así como empezamos a ir más Qué seguido a la tremendo. iglesia. Tú mencionas allí, Y Juan, perdón, te interrumpo, dos verdades, tremendas. El sábado, dice, acuérdate de Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. Bueno, el sábado es, pero una verdad innegable. Y también el tema de la adoración, que también está en los mandamientos, que el Señor también dice más adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos, no para ser salvos, sino por amor en Cristo Jesús. Y que tu esposita en ese momento estuviese entendiendo. Yo creo que tu corazón, Juan, también se estaba llenando de gozo a la medida que ya estaba aprendiendo del Señor. Tú también retomando este caminar, asistiendo de a poco a la iglesia, allí también con la ayuda del pastor, el nexo que hace Nuevo Tiempo con la iglesia es maravilloso. Y en tu caso, Juan, entonces allí, ¿qué fue lo que sucedió después? Relátanos. bueno, como te decía Ángela, mi esposa estaba hambrienta de conocer más cosas, ¿no? Y fue que sí, que empezamos a frecuentar más seguido los sábados, íbamos a la iglesia. Y hubo una semana de oración, recuerdo, y ese sábado iba a haber bautismo, ¿no? Y fue sábado ya, entonces escuchamos al pastor decir, y iba a haber bautizo, y mi esposa decía, pero ¿por qué no nos bautizamos? Y yo también dije, es cierto, ¿por qué no aprovechamos? Y nos decidimos, ese mismo momento, conversamos con el pastor, nos dijo, ¿son casados? Sí, ¿no? Porque creo que es algo básico dentro de nosotros, y nos decidimos bautizar. Así que fuimos al río Reque, que es un lugar que acá en Chiclayo, y nos bautizamos nosotros y nuestros hijos. Bueno, los dos mayores, ¿no? Y, es así como ahora congregamos a la iglesia. Ella en realidad fue el impulso para que yo entre, eh, y el estar de nuevo yendo a la iglesia y ahora pertenecer me llena de mucha alegría por mis hijos también. Gracias a Dios, Dios me ha guiado todo este tiempo, me ha ayudado porque he tenido muchas veces problemas hasta económicos, ¿no? Y hemos salido de ellos con la ayuda de Dios y cumpliendo lo que Él manda. Y eso es lo que yo quiero también para mis hijos, que ellos se encaminen en esos caminos y que estén bien, ¿no? De la mano de Dios, se podría decir. Sí, totalmente. Ustedes el 30 de septiembre del año 2023 entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo, tú, tu esposita, tus hijitos. Me imagino ese momento de gozo, de regocijo también y por supuesto también la alegría para la familia, para Ana y sin duda tu mamita, quien falleció en el año 2015, se va a llevar una alegría inmensa cuando se den ese abrazo maravilloso porque el Señor dice en su palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y va a ser ese abrazo maravilloso, eterno. Em, ¿Qué esperanzas tienes allí en eso? Y cómo fue también cuando ya ustedes salen de las aguas, pensar en eso, en tu mamita, tu familia, Ana, tu hermana. Cuéntanos, Juan. Ujú. Mira, te diré, Ángela, que normalmente siempre he visto bautizos en la piscina, a veces en la misma iglesia tiene un bautisterio, ¿no? Y es bonito, ¿no? Claro. Pero siempre le escuché a mi mamá decir, me quiero bautizar, así a veces en son de broma, decía, quiero bautizarme en el río para que el río se lleve mis pecados. Así. Y se dio la oportunidad de que nos bautizáramos en un río. Y me hizo recordar mucho lo que mi mamá decía. De verdad que me hubiera gustado volver al camino de Dios cuando mi mamá aún estaba viva, pero quizás esas cosas me marcaron bastante, ¿no? Su fallecimiento y tantas cosas que me han pasado estando fuera del redil de Dios. ¿Alguna que Gracias a recuerdes Dios. que te haya marcado? Si quieres comentarnos lo de tu mamita, cómo fue, cómo te marcó, y alguna otra que nos quieras comentar que estás a Bueno, tiempo, tenemos tiempo, Juan. claro, bueno, estando en el mundo, Ángela, a uno a veces le pasan tantas cosas que es donde se acuerda de Dios. Y creo que ese es ¿cómo te podría decir?
un punto en donde uno ya no jala, se podría decir, ya no da más y tiene que pedir ayuda a Dios. Y a veces inconscientemente sabemos que hacemos mal, ¿no? Y Dios nos acarrea muchas cosas malas, que son pruebas mayormente, ¿no? Dios a veces sabe que cómo es nuestro corazón. Yo siempre, como te dije, Ángela, oré a Dios para que Él me guiara y poder encontrar una compañera que entienda mi religión. Y fue así. Me marcó mucho el fallecimiento de mi madre, también el haberme separado, alejarme de mi niño porque tenía un hijo. Pero gracias a Dios, mi hijo, que es el mayor, él está yendo también a la iglesia. Me da gusto eso, ¿no? Y es parte del Club de Conquistadores, que es el que ahora yo, por ejemplo, estoy haciendo mi curso de guía mayor para poder estar con ellos. Ahorita estoy actualmente llevando ese cursito de guía mayor de, en mi clase, preparándome para acompañar a los conquistadores, ¿no? Y poder enseñarles lo que al menos uno sabe. Qué hermosa noticia, Juan, me alegra muchísimo. Se nota que te hace muy feliz eso, que tu hijito también esté allí en los caminos de Dios a través del Club de Conquistadores, que de paso quiero invitar a nuestros amigos para que puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores más cercano a su hogar. Son actividades para los niños, adolescentes, como Boy Scout, por decirlo de alguna manera, donde hacen actividades al aire libre, aprenden de Jesús. Y bueno, van a ser llenos del amor de Dios y van a aprender muchas actividades, amistades también duraderas que, bueno, van a marcar su vida sin duda. Yo quiero agradecerte, Juan, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Una oración muy importante que el Señor te respondió, lo tenemos aquí anotadas porque tus oraciones, y tú lo mencionas allí, estaban enfocadas en pedir en algún momento volver oficialmente a la iglesia por todas, un 100%, pero conocer a una compañera de vida que te apoyara en este caminar, porque solo era imposible. Por eso el Señor es tan sabio. Ayuda idónea, te crearé una ayuda idónea. Y en este caso allí tu esposita es tu ayuda idónea, esta compañera, para poder avanzar en el camino de la fe, porque el enemigo, claro, te jalonea y quiere que tú estés rendido y que no, y que desistas de Jesús. Pero con Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso hace totalmente a la diferencia. Yo quiero agradecerte, Juan, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando el programa. Tal vez están muy alejadas de Dios, tal vez no han regresado a la iglesia, no sé si están esperando a que algún ser querido fallezca, a que pasen por alguna enfermedad, dolor, o tal vez están pasando por esa enfermedad, ese dolor, no lo sabemos. ¿Qué le dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa? 30 segunditos, un mensaje de llamado para cerrar tu capítulo. Adelante, Juan, ¿qué le dirías? Bueno, Ángela, sí, principalmente creo que el estar siempre en comunión con Dios nos va a ayudar mucho, ¿no? En nuestros caminos. El estar lejos de Él nos va a desviar y enviar por cosas que no son adecuadas para uno, el mal ejemplo para nuestros hijos, a veces hasta en nuestro hogar peleamos con nuestra esposa, y el estar cerca de Dios nos ayuda hasta a mejorar nuestra forma de ser, nuestro carácter. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Juan, por habernos acompañado aquí en el programa y dejarnos ese mensaje final que nos invita a orar, a clamar a Dios. ¿Por qué no? El Señor está esperando a escuchar tu voz, a que le cuentes tus angustias, tus problemas, porque Él va a responder esa oración conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, que son divinos, que son eternos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Esfuérzate, sé valiente, no desistas de Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Hoy es el día de tu salvación. El Señor te dice hoy en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, no te desanimes, porque el Señor tu Dios
estará contigo a donde quiera que vayas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.